Bienvenidos a un nuevo video. La idea de hoy es hacer una cacería de paloma a larga distancia, que lo tenemos en un campito acá a unos 150 metros. Mientras vamos para allá vamos a ir haciendo algo también en mano alzada. Y bueno, quería antes de empezar, les voy a mostrar, miren, les voy a mostrar cómo es, porque me preguntaron cómo grabo, yo le miro. Bueno, yo lo grabo con esto, que es un scope cam, lo montó el celular. Esto por dentro tiene un vidrio que refleja. Este scope cam lo hace Mauro Gaglerdo, lo hace. Ahí voy a dejar una pantalla para que ustedes se puedan comunicar si lo quieren. El scope cam es muy bueno. El vidrio que usa él adentro es bueno y se ve clarito, por eso se ve muy claro. Yo lo estuve probando, en comparación lo comparé con el scope cam que tenía antes. La verdad, un espectáculo. Así que el que lo quiera comprar, ahí está el número en pantalla. Y la idea ahora, que estoy viendo una paloma, la voy a medir a ver cuánto está. La idea es medir, a ver, cazar la paloma esta, 33 metros. Cazar esta paloma y la vamos a medir con la cinta métrica para que sepan, y si quieren medir con retícula, sepan el tamaño que tienen. Son las torcas estas. Algunos le dicen mediana, paloma mediana. Para que sepan ustedes medir con la retícula, sepan el tamaño que tiene y pueden medir con la retícula. Medir con la retícula es fácil. Un 1000 dot son 10 centímetros, 100 metros. De ahí, conversión en regla 3 simple y listo. Vamos a ver. A ver si lo podemos voltear y lo voy a buscar. Y la semilla yo creo que estaba cargado, no me acuerdo. Hay bastante viento. Ahí está. Lo voy a buscar y la vamos a medir y vamos a salir para allá y vamos a ir por el lado para hacer los tiros largos. Hay mucho viento. No mucho. Serán unos entre 10, 11, 12 kilómetros por hora. Acá está. Vamos a ver cámara. Bueno, vamos a medir para que usted sepa. Mire. Más o menos estando así, 15 centímetros de la cabeza a los pies. Estando de atrás, también 15 centímetros. O sea que si esto está a 100 metros, debería entrar en un 1000 y medio. Vamos a dejar acá. En un 1000 y medio. Si está a 150 metros, que son los disparos que vamos a hacer de atrás, debería entrar en un 1000. Allá tenemos otra. A ver cuánto está. $42. Esa vamos a hacer el disparo y después lo voy a buscar. Ya cuando termine toda la cacería, si no se va a hacer muy largo el video. ¿Sigue grabando esto? No me deja ni ver nada del sol. Sí. Chao. Abajo. Sí, está grabando. Bueno, vamos. Vamos por el lado de acá. $60 metros. Ahí va. Lo levanto un poco. Espectáculo. Bien. Sigue grabando. Lo dejo grabo continuo. Porque si no me voy a olvidar de grabar ahí.
Bueno, 60 metros, vamos. Vamos a ver si podemos hacer los tiros de 100. 150. Con este viento. A ver que calculemos bien. Por eso llevo la tablet para calcular bien con el calculador balística. También quería, ahora que me voy acordando, para el amigo Gustavo Gigli, que tiene canal, para los que lo quieren apoyar, suscríbanse en el canal de Gustavo, ahí lo pongo en pantalla. Está muy bueno lo que hace y la suscripción apoya los canales nuevos, así que muchachos, suscríbanse, así lo apoyan. Y hay más canales para ver después. ¿Va a poder subir por acá? ¿Puede? Esto es como el Amazonas. Bueno, acá apenas salgamos de este monte hay unos árboles secos, seguro que hay palmas, porque cada un minuto llega una palma. Yo tengo tanta suerte que capaz que no caiga ninguno. Vamos a ver acá de poco. Me voy acercando de poquito. No quiero que se espanten. Sí, ahí están. Hay una. Vamos a ver. ¿Cuánto está? No, 23 metros. Le voy a tirar mano alza, David. No, 23 metros, para que yo lo tengo seteado acá. Chao. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora. Es lo siguiente. No vamos a quedar en un solo lugar hasta que venga de vuelta. Hay otras palomas. Vamos a medir 100 metros justo. Y yo calculo. No, más allá. Tengo ahorita como 90, deben andar por acá más o menos. A ver. Voy midiendo. $112. $108. Bueno, por acá no vamos a tirar. $106. Ahí le vamos a tirar. 106. Vamos a esperar que llegue una paloma. Ponete de este lado así. Tengo la GoPro acá. Ahí llegó una. No paro. Vamos a prender la GoPro. Le voy a mostrar. De paso que son 106. 106, 108 más o menos. El único árbol seco. Y hay otro más, un poco más a la izquierda. Ya voy. A ver si se ve ahí. Ahí está. Bien. Bueno, 108. Este lo voy a dejar prendido también. Bueno, mientras tanto, le voy comentando una cosa. En el video anterior, hubo personas que se enojaron con lo que dije que les luz,
para larga distancia que el Valien era mejor que la SLU para larga distancia. No sé, para los que no vieron el video, a ver, lo vamos a recordar lo que dije. Dije esto, mira. Pero si tienen que hacer la pregunta, ¿qué es lo que quieren hacer? A ver, si uno caza al acecho, caza de distancias cortas que no superan los 50 metros, yo les recomendaría un SLU. Y si hacen ya a partir de los 100 metros, les recomendaría Valien. Eso fue lo que dije. Yo siempre que estuve haciendo el video, esa recomendación la hago para el RTI, por el cañón que tiene el RTI. Es un cañón específico para Valien y disparos larga distancia. A ver, yo soy un convencido de que para mí el cañón, el rifle, tiene que agrupar en una pulgada para cacería. Fuera de esa pulgada, ya estamos por empezar a lastimar paloma, o lastimar vizcacha, o lastimar liebre, lora. Entonces yo sé que este rifle hasta 150 metros hace una pulgada. Y yo voy a hacer un video de agrupación a 150. Entonces yo voy a tirar hasta 150, porque sé que el rifle responde hasta ahí. Bueno, los muchachos entendieron mal. Quizá un cañón específico para SLU hará lo suyo, 150 metros. La verdad que no lo he probado todavía con un cañón con SLU. Pero yo lo que tengo acá es un cañón específico de Valien y a 150 metros estoy en una pulgada. Por eso la idea de grabar esta cacería sin hacer corte, para que se vea que no cayeron 20 palomas a 100 metros ni a 150 y le pega una. No, cada paloma que caiga ahí le voy a pegar. Esa es la idea. Así que, bueno, para los muchachos que se enojaron, ahí está la explicación. Se enojaron porque no vieron todo el video completo, porque más adelante lo aclaro yo todo eso. Dependiendo de la velocidad. Yo, por ejemplo, he visto que hablan de balística diciendo que el Valien tiene más curva que un SLU. No, depende de la velocidad que lo tire el Valien, depende del caño que tenga. Yo, por ejemplo, con este caño tengo precisión tirándolo a 1050 FPS, hasta 1100 si quiero, tengo precisión tirándolo. No tiro 1100 porque me queda muy pocos tiros, pero en realidad lo que vale es que agrupe. Porque vos podés tirar un SLU, un Valien, lo que sea 1100, pero si no agrupo. Con este caño agrupo los 1100 y ahí llega una paloma. Ay. Allá va. A ver, seguro puesto. Ahora sí. Chao. A 106, 108. Lo que sí noté, me parece que se fue un poquito a la derecha. Así que voy a correr aquí. Lo vi en el aire el Valien, que sirve a la derecha. ¿Por qué? Porque tengo un viento de izquierda a derecha acá. Así que, o sea que la munición me lo lleva hacia la derecha. Voy a corregir en sentido horario. Le voy a dar unos 3 clics más o menos. Ahí está. Y vamos a ver. Y ahí estoy en 20 clics. Bueno. Vamos a ver. Vamos a esperar. Ahí llegan seguido palomas, así que mientras tanto aprovecho a agradecer a todos los que se suscriben, los que comentan, los que ponen buena onda. Gracias a los que donan desde el exterior por PayPal y acá a los que donan de Argentina por Mercado Pago. Estoy muy agradecido porque gracias a ellos podemos hacer todos estos videos. Los que no estén suscritos, que estén viendo el canal, denle like, suscríbanse. Ahí tenemos otra. Ahí va. Chao. Abajo. Bueno, como ven, estoy pegando donde apunto, ¿no? ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Voy a medir. No vamos a retirar hasta los 150 metros. Vamos a hacer unos disparos 150 metros. A ver qué onda. Vamos, que llegan seguidos, así no nos perdemos las palomas. Vamos camino.
Espero que estos yoyitos no me moleste cuando dispare, ¿viste? Porque... A ver acá. ¿En cuánto estamos acá? Y acabo de salir una palma. $135 estamos acá. Un poco más. A ver de acá. 143. $150. Justo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Voy a abrir el Street para que vean cómo voy a torretear acá, porque ya he visto que hay bastante, se levantó viento. Voy a grabar la pantalla de esto, que no se ve casi nada por el reflejo del sol. Vamos a abrir Estrelo, vamos a grabar la pantalla y les voy a mostrar cómo voy a torretear. Lo voy a volver cero acá para que ustedes vean del principio. Y acá voy a tomar de cero. Estaba tirando y dije no. Sí, le voy a dar un 1000 por lo menos. Está en cero. Bueno. Grabamos pantalla. Vamos a esperar que lleguen. No es fácil hacer una cacería de este sin corte. Hay que estar atento a todo. Hablo el Estrelog. Acá está como lo tengo seteado. Vamos a poner los 150 metros. 67,9 clics. 68 clics le voy a dar. Eso es 150 metros. Y bueno, el viento lo voy a calcular yo. Yo calculo que de acá a allá, por lo que yo vi recién en el balín, a 100 metros, tengo un 1000 justo para pegarle las palmas a 150 metros. Así que voy a corregir. Un 1000 acá, que el viento es de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Así que le voy a dar un 1000 en sentido horario. Pero no errarle. Y arriba dijimos 68 clics. Es una vuelta de torreta. Son 68. Ahí estaría. Bueno, en teoría ahí tendría que dar. En el centro. Vamos a ver qué pasa. Cerramos esto. Ahí tenemos un poquito más a la izquierda está este. A ver si me voy seguro que sean 150 metros. Se para una rama un poco más a la izquierda. Sí. 154 con 40 centímetros. Vamos a hacer el disparo. Vamos a ver qué onda. Impresionante. Está justo clavado el cálculo que hizo el Estrelo. Increíble. No tarda nada el balín en llegar. No llega ni en medio segundo de estar tardando, calculo. De verdad impresionante. Vamos a esperar que llegue otra. ¿Cómo andamos de batería, Miguel? ¿Queda ver mucha? Así que como digo, el muchacho. Cayó uno solo. Es cuestión. Yo voy a hacer un video que se va a llamar Balín versus Sloop. Voy a decir bien, voy a contar ahí bien en la
qué beneficio tiene cada uno, qué pro y contra tiene cada uno. Voy a hablar un poco de balística y voy a hablar de balística nueva también, porque los cañones de los balines no se quedaron en 1990. Los cañones de los balines han avanzado, como este, y ven que 150 metros y no hemos cortado desde que salimos de allá. O sea que no pararon 20 palomas y de 20 le pegó una, como me dijeron con el video de la vizcacha. Que yo sí había cazado 6 vizcachas, pero porque en toda la noche le había agarrado a 14 vizcachas, me dijeron. Bueno, yo siempre antes de salir a casa me aseguro que el rifle tira donde tiene que tirar, tenga la velocidad correcta que tenga que tirar, que esté pegando bien y no me salgo fuera de la pulgada. Por eso yo no erro. Yo sé que donde estoy tirando estoy en una pulgada. Y una paloma de esa en una pulgada no hay forma de errarle. Así que ahí viene otra. ¿Se quedó? Sí. Vamos. ¿Sigue grabando esto? Sí. Oh, prácticamente explotó la paloma. Impresionante, muchacho. 150 metros. La verdad, increíble. Espera un cacho. Voy a mostrar que son 150 metros. Ahí está. Increíble. La verdad, muy bueno. ¿Cómo estamos en batería, Emil? Más o menos. Tendremos que ir terminando el video entonces. Bueno, muchachos, si no queda otro paloma lo voy a ir terminando porque estamos ya casi sin batería. Por acá cercana no hay ninguna, no. Bueno, espero que les haya gustado. La idea era hacerlo sin corte para que vean realmente lo que tira el rifle. Vuelvo a repetir, seteo válvulo en 180 bar, 319 metros por segundo, que son 1050 fps. Estoy usando los JCB rediseñado 2539. Vuelvo a agradecer a todos los que donan del exterior, a todos los que donan de Argentina, a los que ponen la mejor onda en el canal. Para los que no están suscritos, suscríbanse. Y yo me voy a buscar las palomas. Me voy a buscar las palomas allá y los dejo. Ahora los dejo con todos los tiros estos en pantalla completa y en cámara lenta. Un saludo a todos y nos estamos viendo. Nos vemos en el próximo video.